Retomando las funciones vectoriales en lo que respecta a la derivación, podríamos decir que todos los teoremas que se emplearon en funciones de los reales en los reales se trasladan también a las funciones vectoriales. Es decir, si u y phi son funciones vectoriales, derivables en el parámetro t. Además, si c es un vector constante y c minúscula un número escalar y f una función escalar derivable en t, entonces para dichas funciones vectoriales se cumplen las siguientes propiedades. Regla para las funciones constantes. Si c es el vector constante, es decir, un vector que tiene, este sería un vector que tiene n componentes, digamos c sub 1, c sub 2, c sub 3, hasta c sub n, donde cada una de las componentes son constantes. Entonces la derivada de este vector es la derivada de sus funciones componentes. Por lo tanto, al sacar la derivada con respecto, la derivada de ese vector respecto a t, entonces nos va a dar que cada una de esas componentes es 0. Y este sería un vector, el vector nulo de Rn. Regla para los múltiplos escalares. Si c minúscula es un número escalar y mu de t es una función vectorial, entonces definimos el producto, la derivada con respecto a t de c por u de t, y esto sería entonces c sale de la derivada y quedaría c por u' de t. Y aplicamos el teorema conocido del producto de funciones, es decir, la derivada del primero por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la derivada de la segunda función. Esta sería entonces el producto. Aquí vamos a señalar aquí que esta expresión que tenemos representada en esta igualdad es la derivada entonces con respecto a t del producto de f de t, que es una función vectorial de la función escalar por la función vectorial. Entonces digamos que esta sería entonces nuestra función, esta es nuestra función vectorial, y esta función f sería la función, una función escalar. Bueno, entonces multiplicación de una función escalar por una función vectorial es aplicar el teorema del producto, la derivada del primero por la segunda sin derivar más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda función, en este caso sería la función vectorial u de t. Regla de la suma y la resta. Entonces, la derivada con respecto a t de u de t más menos, dado el caso, phi de t es la derivada de la función u de t más menos la derivada de phi de t. Entonces ahí tenemos la derivada de la suma o diferencia de dos funciones vectoriales. Regla del producto. Entonces si tenemos el producto de una función vectorial por la función vectorial phi de t, entonces este punto que tenemos ahí representado en la operación es el producto punto. El producto punto de dos funciones vectoriales. Entonces esta sería la derivada con respecto a t de el producto punto entre dos funciones vectoriales. Entonces aplicamos el teorema del producto, y es la derivada de la primera función punto, esto representaría el producto punto,
la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, punto la derivada de la segunda función vectorial. Entonces, hagamos claridad aquí que esto representaría entonces el producto punto entre dos vectores. El producto punto entre dos funciones vectoriales. Entonces, la quinta sería la regla del producto cruz. Si tenemos la derivada del producto cruz entre dos funciones vectoriales u cruz phi de t, entonces sería la derivada de la primera función vectorial cruz, esto vamos a representar aquí, este es el producto cruz entre las dos funciones vectoriales, más u de t cruz phi' de t. Regla de la cadena. Entonces, si u es una función vectorial y f de t es una función escalar, como lo habíamos mencionado anteriormente, podemos entonces construir la función compuesta. Esta sería entonces la composición de funciones. Entonces pongamos aquí composición de funciones entre una función vectorial y una función escalar. Entonces, para derivar esta composición aplicamos la regla de la cadena. Entonces aquí aplicamos la regla de la cadena. Regla de la cadena, que nos dice que la derivada de esta composición de funciones es la derivada de la función más externa, es decir, u' de f de t, por la derivada interna, que sería entonces f' de t. F' de t correspondería entonces a la derivada interna. Derivada interna. Bien, esa sería la sexta regla y corresponde a la derivación de la composición de funciones. Definición. Vamos a dar otras definiciones que nos permiten avanzar en el estudio de las funciones vectoriales. Si r de t es una función vectorial correspondiente al vector de posición de una partícula que se desplaza a lo largo de una curva C suave en el espacio, entonces la derivada con respecto a t del vector de posición nos representaría entonces el vector velocidad. Este sería el vector velocidad. Y el vector velocidad lo obtenemos derivando con respecto a t la posición. Entonces esto nos va a representar, esto nos representa velocidad. Entonces la velocidad es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. El vector de velocidad de la partícula es tangente a la trayectoria en cualquier instante t. Es decir, si aquí tenemos nuestra función vectorial, entonces supongamos que la función sea esta en R3, aquí tenemos el eje Z, por aquí tendríamos el eje X y aquí el eje Y. Esta fuera el vector de posición en un tiempo t, que es la flecha que va desde el origen hasta el punto. Entonces, si esto es la función vectorial, entonces este vector tangente a la trayectoria en el punto P representaría entonces la velocidad que lleva la partícula cuando se mueve desde un punto A hasta el punto B en la trayectoria. Entonces este vector tangente a la curva en el punto P sería la derivada del vector de posición con respecto a t, y esto es velocidad. Vector velocidad. Entonces pongamos vector, el vector velocidad. Podríamos resumir lo dicho anteriormente en estos 4 ítems. La derivada del vector de posición con respecto al tiempo es el vector velocidad. Entonces, al derivar la posición nos va a dar como resultado la velocidad.
La rapidez es la norma magnitud del vector velocidad. Norma o magnitud de la velocidad. La norma o magnitud de la velocidad nos daría la rapidez. La aceleración que lleva la partícula en ese punto es la segunda derivada del vector de posición con respecto a tiempo, o bien la derivada con respecto a t de el vector velocidad. Entonces aquí tendríamos la aceleración. El vector unitario, si dividimos el vector velocidad entonces obtendríamos el vector unitario, y este vector unitario llevaría la dirección, o nos determinaría la dirección del movimiento en el tiempo t. Entonces este sería un vector unitario.